Entonces, nuevamente, señores, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con el curso de química. El tema que vamos a desarrollar es materia. Profesor, materia es un tema relativamente sencillo, no es complicado, profesor, no es complicado. Viene en admisión también, profesor, en diferentes universidades. No hay ningún problema, profesor. Vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es materia, profesor? ¿Qué es materia? Es todo aquello que tiene que gozar masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Esa definición nosotros ya lo mantenemos ¿de qué, profesor? Creo que desde la etapa de primaria, creo que uno ya menciona o tiene al menos una idea de qué es materia, ¿no? Y recuerda, constituye parte parte física del universo. Recuerda, en el universo solo existen dos cosas, materia y energía. En el universo solo existen dos cosas, profesor, materia y energía nada más, ¿no? ¿Y cuál es la relación, profesor, entre la materia y la energía? Recuerda que toda la materia, profesor, ¿en qué se puede transformar? En energía. Profesor, hay una relación, claro, profesor, es más, ¿tú puedes transformar materia en energía? Claro que puedes transformar materia en energía. Cuando ustedes ingieren los alimentos, o cuando tú quemas madera, profesor, esa madera es una masa, es materia, pero ¿en qué lo transformas? En energía, profesor. Entonces la materia sí se puede transformar en energía, profesor, sin ningún problema. Y hay una estrecha relación entre los dos, claro que una estrecha relación entre los dos, claro, profesor. La materia sí se puede transformar en energía. Recuerda que la materia no se destruye, la materia solo se transforma. Por ejemplo, ahí tenemos una pequeña bomba. Eso, profesor, es materia. Pero, si recuerdas o te acuerdas de la ecuación de Albert Einstein, profesor, esa ecuación de Albert Einstein, E igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, profesor, es la relación entre ¿qué? La masa y la energía. Entonces, ¿esa masa en qué se puede transformar? En una energía, profesor. Y ha sido usada, ¿no? De una manera, entre comillas, nada saludable, ¿no? Nada saludable. ¿Cómo ha sido usado, profesor? Ha sido usado en las famosas bombas atómicas. Claro, profesor. La masa contenida, ¿qué cosa? Liberó gran cantidad de energía, profesor, gran cantidad de energía. Entonces, profesor, recuerda, la materia no se crea ni se destruye, la materia solo se entre la masa y la materia, ¿no? Totalmente sencillo, profesor. Ahora, cuando hablamos de materia, profesor, otras preguntas que han venido en admisión ha sido, ¿cuál es la mínima porción de la materia? ¿Cuál es la mínima porción de la materia, profesor? ¿Cuál es lo mínimo en que se puede dividir la materia? También todo el mundo lo conoce. Bueno, un cuerpo material que es un cuerpo que entre comillas es una manzana, una tiza, una pelota. Eso lo podemos, ¿qué cosa? Mediante procesos mecánicos, molienda. Cuando hablamos de molienda, bueno, alguien que piense estudiar ingeniería de minas, ingeniería metalúrgica, profesor, habla bastante de molienda. Es moler, nada más, profesor, es moler. Se transforman en partículas. Ahora estas partículas, por entre comillas, métodos físicos un poco más sofisticados, se transforman ¿en qué? Pues en moléculas. Ahora son ¿qué? Métodos químicos, profesor, en átomos o iones. Claro, acá tenemos electrólisis, fotólisis. Ahora, profesor, esos átomos también se pueden dividir. Claro, profesor. Por métodos nucleares, digamos, por métodos nucleares. Profesor, química nuclear, recuerde química nuclear, partículas subatómicas. Ahora eso se puede seguir dividiendo, profesor, claro, ¿en qué? Por métodos nucleares un poco más violentos, un poco más extremos, en los quarks. Hasta el día de hoy, por si acaso, hasta el día de hoy, la mínima porción de la materia es un quarks. Y acá vino dos preguntas de una. Una pregunta de una fue, ¿no? ¿Cuál es la mínima porción de la materia? Los quarks. Lo otro era, ¿la materia es continua o discontinua? Profesor, si nosotros pensamos que sea continua, significa que siempre se puede dividir. Siempre se puede dividir, profesor. Ahora, profesor, pero no, la materia tiene un tope. Entonces también la materia, ¿cómo es? La materia es discontinua. Eso vino en la admisión, muchos se equivocaron, ¿no? La materia no es continua, por si acaso. La materia no es continua. La materia es discontinua porque tiene un tope. Profesor, hasta el día de hoy se manejan los quarks, pero lo que está tomando en moda, lo que está poniéndose de moda ahora, profesor, es la teoría de las supercuerdas. Esa imagen que está en el medio, profesor, habla de la teoría de las supercuerdas. Profesor, eso es por ahora hipotético todavía, ¿no? De repente, un año o 2 años más adelante, ya se va a hablar de qué pasa. Que la mínima porción de la materia, ¿qué son, profesor? Las cuerdas. ¿Por qué me dice la teoría de cuerdas? Simplemente me dice que cada partícula está formada por pequeñas cuerdas. Entonces, ¿cómo diferencio una partícula de otra partícula? Simplemente lo diferencio, profesor, por la vibración.
Vibra con una frecuencia y me da una partícula. Vibra con otra frecuencia y me da otra partícula. Entonces, según este punto de vista que está, entre comillas, está en su auge, ahora está en su apogeo, por eso de repente 2 años o 3 años por ahí, entonces lo mínima o la mínima porción de la materia van a ser las cuerdas, ¿no? Pero por ahora, todavía que nos quedamos con los cuartos. Entonces, pasamos a ver qué más, profesor. Ahora, profesor, también tienes otro pequeño detalle, ¿no? Esto según la teoría relativista, por si acaso. Ahora, acá también tienes que tener mucho cuidado. Cuando ustedes van a admisión, sea UNI y sea San Marcos, claro, son las, entre comillas, cuando a ti te dicen ahí que es materia, para que sea materia tiene que tener ¿qué cosa? Masa. Si tiene masa, es materia. Si no tiene masa, no es materia. Entonces, esa es la definición que se maneja. Pero si hablamos del enfoque relativista, la materia se clasifica de dos maneras. En materia concentrada o condensada, profesor, y la materia dispersa, ¿no? Profesor, ¿cuál es la materia dispersa? La energía. Bueno, según enfoque relativista, la materia, hay dos tipos de materia. Materia condensada, la que tiene cuerpo, y la materia no condensada, que es la que tiene energía. Pero si tú vas para admisión, lo que tienes que entender es una cosa, para que sea materia, tiene que tener, ¿qué cosa? Masa nada más, y eso simplemente es lo que te pide admisión. Pero también tienes que conocer el otro enfoque, ¿no? De repente por ahí te dicen, no, la energía es materia no condensada. Y ese es según el enfoque que relativiza de Albert Einstein, ¿no? Según ese enfoque, ¿no? Esa es una pequeña observación nada más, ¿no? Para que no confundan. Un San Marcos, la materia que tiene que tener masa. Si no tiene masa, no es materia. Entonces la energía no es materia. Pero según la teoría relativista, acá sí, ¿no? Hay dos tipos de materia, la condensada y la no condensada o la dispersa, ¿no? Es el único pequeño detalle que tener pequeño en cuenta, ¿no? Por ahí. Ahora, profesor, vamos a ver la clasificación de la materia. Creo que esa parte igual ustedes ya lo conocen sin ningún problema, así que vamos a profundizar un poquito más adentro. Por ejemplo, la materia que puede separarse por un proceso físico. Cuando hablamos de proceso físico, estamos hablando de moler, profesor, ¿qué más? Decantación, filtración, ese tipo de proceso, profesor, físico, nada más. Ahora, ¿qué materia se puede separar por un proceso físico y qué materia no se puede? Profesor, lo que no se puede, ¿qué cosa es? Una sustancia pura. ¿Por qué, profesor? Porque una sustancia pura tiene una fórmula. Por ejemplo, tú, por un proceso físico, ¿puedes descomponer el hidrógeno del oxígeno? No, profesor. En cambio, tú puedes separar, entre comillas, el agua de la sal, claro, profesor, el agua hervir nada más, la sal se evapora y la sal se queda. Yo puedo separar el alcohol con el agua, claro, profesor. Lo hago hervir nada más, el alcohol hierve o pasa, entre comillas, a fase gaseosa a 80. ¿El agua cuánto? A 100. Entonces simplemente tengo temperatura a 80 y todo el alcohol que va a pasar se va a separar. Esos son medios físicos. Agua con alcohol, profesor, por medio físico se puede separar. En cambio, lo que no se puede, que es una sustancia pura. Ahora, también otra característica de la sustancia pura es que tiene fórmula. Cualquier sustancia que tú veas, a ver, profesor, analizamos, a ver. El concreto, ¿tiene fórmula química? No. Entonces no es sustancia pura. ¿Qué será? Mezcla. Profesor, ¿el mármol tiene fórmula química? No, profesor. ¿El arroz con pollo tiene fórmula química? No. Entonces son mezclas. Para que sea sustancia pura, ¿qué tiene que tener? Fórmula, profesor. Ahora, estamos dentro de la misma sustancia pura. Estamos dentro de sustancia pura. Ahora acá, que se puede descomponer por un proceso químico. ¿Qué tipo de proceso químico, profesor? Puede ser, profesor, mediante electrólisis. Ahora, profesor, lo que no se puede separar es aquello que es hecho de un solo elemento. Entonces, la sustancia pura que no puede ser separada por proceso químico son los elementos. ¿Por qué, profesor? Porque están elaborados de un solo elemento. Todos son iguales. Ahora, la sustancia pura que sí puede separarse por un proceso químico, que principalmente es la electrólisis, son los compuestos. ¿Por qué, profesor? Porque están formados de dos o más átomos diferentes. Profesor, ahí observamos que hay dos o más átomos totalmente diferentes, profesor. Entonces, profesor, esos son los compuestos. Recuerda, lo que no puede separarse por proceso físico es la sustancia pura. Y la sustancia pura tiene fórmula. Ahora, dentro de la sustancia pura, lo que no puede descomponerse por un proceso químico. ¿Quiénes son? Los elementos, porque están hechos de un solo elemento.
En cambio, los que sí se pueden separar por un proceso químico, ¿quiénes son, profesor? Los compuestos, ¿no? Los compuestos. Entonces, profesor, eso es lo referente a la... Y recuerda, ahora, profesor, pasamos a lo otro, a ver. A ver, ¿qué cosas sí se puede separar en proceso físico? Las mezclas. Y recuerda, las mezclas no tienen fórmula química. Tú observas lo que sea que te rodee, profesor. ¿Tu celular tiene fórmula química? No, profesor. ¿La tiza tiene fórmula química? No. ¿Tiene compuesto químico? Sí, profesor, pero no tiene una fórmula química. Profesor, mi arroz con pollo tiene una receta. Es una receta, no es una fórmula química. En cambio, yo digo vinagre, ácido acético. Profesor, ¿qué más? La glucosa tiene fórmula. Entonces, es una sustancia pura. Si no tiene fórmula, una mezcla. Y la mezcla creo que, entre comillas, todo el mundo lo puede reconocer, ¿no? Si es totalmente uniforme o no, ¿no? Profe, lo que no es uniforme, la heterogénea. Y lo que es uniforme, profesor, la homogénea. Y acá simplemente a simple vista, nada más lo puedes percibir, ¿no? Ahora, dentro de la heterogénea, pues dentro de la heterogénea, los que van a uni, tienes que ver que hay dos. Hay microheterogénea, que son los coloides, y la macroheterogénea, que entre comillas son las suspensiones, o los agregados, ¿no? O los agregados. Pero la forma de distinguirlos es sencilla, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes a dos personajes. Tengo a Antonio y tengo a Sara, profesor. Ahora, profesor, tengo esos dos personajes que están ahí. En Antonio observo dos, tres colores, heterogénea, profesor. En Sara, ¿qué observo, profesor? Agua con alcohol. En cualquier punto de la mezcla, ¿cómo es? Homogéneo. Y también en la pregunta clásica, o sea, la pregunta clásica, ¿el agua con el aceite se mezcla o no se mezcla? El agua y el aceite se mezclan homogénea, pero cuando la gaseosa se destapa o se abre, ya es heterogénea. Entonces, el pequeño detalle. Dicen, la gaseosa es una mezcla homogénea, profesor. Pero si dicen un vaso de gaseosa ya está abierto, significa que es una mezcla heterogénea, porque automáticamente le empiezan a salir qué cosa. Las burbujitas ya serían dos fases. Todas las aleaciones, también qué cosas son mezclas homogéneas, ¿no? Las aleaciones. Cuando hablamos de aleaciones, estamos hablando de qué? De mezclar metales, ¿no? De mezclar metales. Bueno, acá también me recuerda un poco, ¿no? Sustancias puras, un solo elemento, ¿no? Sustancias puras, un solo elemento, ¿no? Sustancias puras, un solo elemento. No tenemos al oxígeno, al ozono. Recuerda, no interesa que hayan 2, 3, 4 o 5 o 6 átomos. ¿Qué es lo que tienen que tener? Un solo elemento, nada más, profesor. Ahora, compuesta de dos o más elementos. Claro, profesor, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Una mezcla de dos o más elementos. Hay muchos ejemplos con referente a las mezclas, bueno, la sustancia compuesta, perdón, la sustancia compuesta. Simplemente 5 dos o más elementos. Ahora, cuando hablamos de sustancias compuestas, hay una forma también de poder clasificarlo, ¿no? Por la cantidad de elementos. ¿Por qué más, profesor? Por la cantidad de átomos. Por ejemplo, cuando hablamos de alcohol, el alcohol es un compuesto ternario. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos. Cuando hablamos, no sé, profesor, de los hidrocarburos, son compuestos binarios, porque tienen, ¿qué cosa? 2 elementos. Cuando hablamos de la cantidad de elementos, decimos, ¿qué cosa? Binario, ternario, cuaternario. Por ejemplo, el HO, que son prácticamente son 2 elementos, ¿qué será? Binario. Ahora, si nosotros lo analizamos por la cantidad de átomos, por la cantidad de átomos, ahí hay 2 átomos nada más que es diatómico. Entonces, acá no confundir por si acaso. Por ejemplo, acá, el hidróxido de calcio. Hay 3 elementos presentes, por eso es un compuesto ternario, profesor. Ahora, si lo clasificamos por la cantidad de átomos, hay 5 átomos, profesor. 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, ese 2 le afecta a los dos, y uno de calcio, ¿no? Sería pentatómico. Ahora tenemos al CO2. Profesor, el CO2 tiene 2 elementos, es binario. Si lo calculamos por la cantidad de átomos, ¿qué va a ser? Tri, ¿no? Triatómico, porque hay 3 átomos. Ahora tenemos ahí al carbonato de calcio. Tenemos al carbonato de calcio. Por la cantidad de elementos, profesor, ternario, o sea, por la cantidad de elementos ternario. Y por la cantidad de átomos, profesor, ¿cuántos átomos hay? Hay 1 de oxígeno, no, perdón, hay 3 de oxígeno, 1 de carbono
y uno de calcio, ¿no? Entonces sería pentatómico, ¿no? Entonces, eso también a veces preguntan, ¿no? Dicen, ¿cuál de estos? Bueno, lo que ha venido en San Marcos ha sido, ¿no? Te han dicho, ¿no? Marcar cuántos compuestos ternarios hay en la siguiente lista. Y te dan una lista de 6, ¿no? Y tú simplemente marcas aquellos que tienen 3 elementos, nada más. No interesa la cantidad de átomos, simplemente 3 elementos, ¿no? Totalmente sencillo, ¿no? Totalmente sencillo. Ahora vamos a hablar de los estados de gradación en la materia. A ver, a ver que me respondas. Creo que la mayoría se equivoca. ¿Cuántos estados de la materia hay? ¿Cuántos estados de la materia hay? Vamos, señores, participen en el chat. ¿Cuántos estados de la materia hay? ¿Cuántos estados de la materia? Estados, ¿ah? Estados de la materia. ¿Nada? O sea, por si acaso, los estados de la materia son 7. Los estados de la materia son 7. Sólido, líquido, gaseoso, plasmático, el condensado boseense, el estado fermiónico y el estado glucónico. Son 7. Pero cuando hablamos de estados de agregación de la materia, solo hay 4, nada más. Acá ten mucho cuidado. Por eso, las universidades me preguntan por los estados de la materia, no, me preguntan por los estados de agregación de la materia. Uni y San Marcos solo preguntan por los estados de qué? De agregación de la materia. ¿Cuáles son? Son estos 3. Recuerda, los estados de agregación de la materia son estos 3. ¿Por cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, observa nada más, ¿no? Observa, profesor. Yo veo que el sólido, ¿qué cosa? Están más juntos, están más quietos. Entonces, ¿cuál es la característica del estado sólido? Posee forma y volumen definido. ¿Qué más? Las partículas poseen movimiento. Recuerda, en el estado sólido presenta movimiento vibratorio. Profesor, la carpeta, la mesa, donde se encuentran tu computadora, tu laptop, ¿en qué tipo de movimiento tiene? Vibratorio. ¿Por qué, profesor? Están vibrando en la misma ubicación. Profesor, ¿y por qué vibran tan juntitos? Porque la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Recuerden, en estado sólido las moléculas están vibrando. Profesor, en estado líquido tiene forma variable. Profesor, ¿a qué se debe que en el estado líquido la forma sea variable? Aquellos tienen movimiento vibratorio pero deslizante o que se resbalan entre ellos, ¿no? Recuerda, en el estado sólido tienen movimiento vibratorio pero en su misma ubicación, mientras que en el líquido tienen movimientos vibratorios deslizantes. ¿Qué significa? Que se pueden resbalar. ¿Y debido a qué? A que la fuerza de repulsión y atracción son relativamente iguales. Y es por eso que ellos adoptan, ¿qué cosa? La forma del recipiente que lo contiene. Ahora, el estado gaseoso posee, entre comillas, forma y volumen variable. Ellos varían en todo, por si acaso, varían en todo. ¿Qué más dice? Las partículas se encuentran separadas con movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. Ahora, hay otro término también que a veces en admisión preguntan y entre comillas de repente al alumno lo dejan en, bueno, de repente no escucho el término, entropía. Si te dicen, ¿qué es entropía? Entropía simplemente es desorden molecular, nada más. Profesor, la entropía es desorden molecular. El tema de desorden en la materia es tan simple que a veces cuando vienen a admisión el alumno lo subestima nada más y no, entre comillas no le da la importancia. Por ejemplo, dicen, ¿cuál de los 3 estados de agregación de la materia tiene mayor entropía? Profesor, si entropía es desorden molecular, el que tiene mayor desorden, ¿quién es? El estado gaseoso, evidentemente, profesor. ¿Quién tiene mayor entropía? El estado sólido. Recuerda, en admisión solo te preguntan sobre estados de qué? De agregación de la materia, nada más. Ahora, una pregunta que también ha venido en San Marcos, ¿sí, no? ¿A quiénes se le considera fluidos? Profesor, ¿a quién de ellos se le considera fluidos? Profesor, entonces, tú piensa, analiza. El sólido fluye, tu carpeta fluye, profesor, tu silla fluye, la pared fluye, ¿no? El sólido descartado. Ahora el líquido. Evidentemente, profesor. El agua fluye. Ahora el gas. Claro que fluye, claro, profesor. Si tú ves, entre comillas, bueno, antes, ¿no? Cuando subías una combi, profesor. Bueno, cuando subías una combi, el corado no se ha bañado, profesor. ¿Cómo te percatas que el corado no se ha bañado? Porque cuando tú subes, pasa 1 minuto, 2 minutos, dependiendo, vas a percibir un aroma desagradable. Profesor, ¿y cómo yo percibo ese aroma desagradable? El olor o el mal olor sale de su cuerpo y viajas a tus cosas respiratorias. Entonces, el gas está fluyendo.
Entonces, a los que se considera fluidos, ¿quiénes son, profesor? A los líquidos y a los gases. Esos dos, ¿no? A esos dos. Pregunta sencilla de admisión, ¿no? Pregunta sencilla, ¿no? Hablamos de cambios de estado. Profesor, esa parte, yo sé que tú lo conoces, yo sé que tú lo conoces de manera perfecta, sin ningún problema, profesor. Pero igual acá, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. De sólido a líquido, tú no tienes ningún problema. Fusión y solidificación, de derecho y al revés, no hay ningún problema. Cuando pasamos de sólido al estado gaseoso, no hay ningún problema. De sólido a gaseoso, que es sublimación. De estado gaseoso a, entre comillas, al estado sólido, ¿cómo se le llama? Sublimación inversa, deposición o sublimación regresiva. Ahora, profesor, Uni lo llama deposición. San Marcos lo llama sublimación inversa o sublimación regresiva, ¿no? Generalmente en examen de admisión. Ahora, el detalle es acá. La fase gaseosa, bueno, más adelante cuando vamos a ver eso es la materia, vas a ver que la fase gaseosa, pero que el estado gaseoso consta de dos fases. Tiene una fase vapor y una fase gas. El estado gaseoso tiene dos fases, ¿eh? La fase vapor y la fase gas. Por ejemplo, ¿el vapor se encuentra en estado gaseoso? Sí, el vapor se encuentra en estado gaseoso. ¿El gas se encuentra en estado gaseoso? Sí, también se encuentra en estado gaseoso. Pero cuando a ti, en un examen de admisión, a veces preguntan, y acá es donde la medida se equivoca, ¿qué pasa cuando pasa del estado líquido? Del estado líquido a la fase vapor. Eso se llama vaporización. El mismo nombre, mira, ve. Pasa a vapor, vaporización. O sea, ¿qué pasa cuando pasa de vapor, fase vapor, a la fase líquida? Entonces, eso es condensación. Ahora, cuando dice, cuando pasa del estado líquido a la fase gas, gasificación. El mismo nombre dice, gasificación. Ahora, cuando pasa de la fase gas al estado líquido, es licuación. Si a ti te dicen de estado líquido a estado gaseoso, puedes decir tranquilamente vaporización o gasificación. Si a ti te dicen del estado gaseoso al estado líquido, puede ser tranquilamente condensación o licuación. Pero cuando te dicen del estado líquido a la fase vapor, ahí sí, ¿no? Vaporización. La inversa condensación. Cuando dicen del estado líquido a la fase gas, automáticamente gasificación o la inversa licuación. Único detalle que tienen que tener en cuenta. Avanza a propiedades de la materia. Las propiedades extensivas. Las señores, la ex. A lo largo de tu vida vas a sumar x, claro, profesor. Se suma, señores, nada más se suma. Porque no te olvides, vas a sumar a c, claro, profesor. Voy a sumar una, dos, varias, profesor. Varias. Ahora, profesor, ahora dice, por eso se llama, claro, por eso se llama gas licuado de petróleo. Lo que, entre comillas, lo que tienen en tu casa es GLP, gas licuado de petróleo. Por si acaso, en caso que no te has percatado, en tu balón de gas, el gas se encuentra en estado líquido, no en estado gaseoso. Cuando tú abres la ventanilla y en ese flujo recién pasa a la fase gaseosa. A su propiedad extensiva es aquella que depende de qué cosa, de la masa. Prácticamente si se puede sumar nada, por ejemplo, tengo 2 kilos y tengo 3 kilos. 2 kilos y 3 kilos. ¿Cuánto es la suma? 5 kilos. Ah, puedo sumar. Entonces una propiedad extensiva. Aquello que no se puede sumar es una intensidad, por ejemplo. Color rojo más color rojo. ¿Qué me da? ¿2 veces rojo? No, pues. ¿Cómo que 2 veces rojo? No, no se puede, no se puede sumar. Pero el olor, bro. Un perfume, un olor. Puede sumar, la intensidad puede agregar, no, una cosa es intensidad del perfume, pero el olor no se puede sumar. Por ejemplo, rojo más rojo no te da 2 veces rojo, profesor. Entonces, si no se puede sumar, es una intensiva. Si se puede sumar cosa, es una intensiva. Tú analiza nada, por ejemplo, a ver, profesor, el volumen, ¿es X o Y? Volumen, 5 litros más 5 litros, profesor, ¿qué me da? 10 litros. Sí se puede sumar, y entonces una extensiva, ¿no? Entonces acá fácil, si se puede sumar, extensiva. Si no se puede sumar, intensiva. Ahora vamos a ver los fenómenos físicos. Profesor, ¿qué es un fenómeno físico? Generalmente son los benditos cambios de estado. Son todos los cambios de estado, son todos los cambios de estado. Por ejemplo, ¿no? Pasa de líquido a sólido, pero sigue siendo la misma sustancia. O tenemos también la clásicos ejemplos, ¿no? La lámina de oro, por ejemplo. Agarras el cable de oro, bueno, de tu cable, ¿no? De tu casa, agarra y métele el martillo. ¿Se va a romper? No. Se va a aplanar, profesor. Pero dime, al momento de golpearlo, de formarlo en forma de lámina, ¿ha cambiado? No, sigue siendo cobre. Cobre
en forma de cable o cobre en forma plana, pero sigue siendo cobre, profesor. Profesor, cuando yo corto la madera, ¿acaso, profesor, corto la madera, en qué lo parto? En dos trozos de madera, pero sigue siendo, ¿qué cosa? Madera. No ha cambiado, profesor. Cuando yo doblo, corto, profesor, sigue siendo lo mismo. Me amargo, profesor, y rompo un vaso, a ver. Profesor, pero ¿el vaso de qué es? De vidrio. ¿Y cuando se rompe de qué es? Trozos de vidrio. Sigue siendo lo mismo. A eso se refiere un fenómeno físico. Y clásicamente son todos los cambios de estado. En cambio, un fenómeno químico, acá aparece algo nuevo. Un fenómeno químico aparece algo que antes no había. Por ejemplo, cuando tú quemas madera. Imagina que has ido a Marcahuasi a ver ovnis ya. Profesor, y el alumno ha ido a acampar a Marcahuasi. Tiene frío de noche, claro que hace frío. Agarras un trozo de madera y lo quemas. La madera, eso tiene celulosa. Cuando tú lo quemas, la celulosa, ¿en qué lo conviertes? En cenizas y CO2. Antes había celulosa, ¿ahora qué hay? Carbón y CO2. Aparece una nueva sustancia, por lo tanto es un fenómeno químico. Ahí está, estoy quemando la madera. Me caliento, o sea, para el frío, para el frío. Ahora que está haciendo frío, profesor, ahora que está haciendo frío. Profesor. O cuando se oxida la plata, o cuando botas un clavo, se oxida, no aparece la fotosíntesis. Clásica de admisión, profesor. ¿Qué preguntan acá? Fotosíntesis, respiración, la digestión. Son esos ejemplos que son de qué? Fenómenos químicos. En admisión preguntan cada rato, fotosíntesis, digestión, son las clásicas, son las clásicas. Bueno, acá, profesor, vamos a la preguntita, a ver. Indique un fenómeno físico. Evaporación del agua, formación del hielo, lanzamiento de una piedra, rotura de una tiza. Es un fenómeno físico, ¿no? Profesor, si el agua se evapora, ¿hay un cambio químico? No. Fórmula del agua líquida, H2O. Profesor, ¿qué más? ¿Y qué forma de agua en vapor? H2 sigue siendo lo mismo, profesor. Ahí, evaporación es un fenómeno físico. Formación del hielo, físico. Pues, lanzar una piedra, profesor, es físico, pues. Rotura de una tiza, profesor, la tiza lo porta en dos. Sigue siendo tiza, pues. Claro, profesor, ¿no? Entonces, todas las anteriores, no TEA, no TEA, no. Claro, la E, ¿no? A ver, profesor, pasamos a la siguiente, a ver. Sencilla, nada, profesor. Las puntas que he colocado son de CEPE, por si acaso. Está entre CEPE San Marcos y CEPE Uni. La anterior era CEPE Uni. Esta es CEPE San Marcos. Uno de los estados físicos de la materia en el cual las moléculas tienen libre movimiento, son libres como el viento, dicen, ¿no? Tienen a ocupar el espacio total que las limita. Ellos ocupan todo, son acaparadores. Entonces, es directo, es directo. El estado más energético, profesor, ¿cuál sería? Bueno, acá recorriendo, ¿no? Un pequeño recordar, sólido, no tiene movimiento libre. Están presos porque la fuerza de atracción es la que manda ahí. Líquido, relativamente, ¿no? Pero ¿quién tiene libre movimiento caótico? Recuerda, al movimiento caótico, al azar, se le llama entropía. De repente en admisión te colocan entropía, alumno, uy, ¿qué es eso, profesor? Entropía de desorden molecular. Sencillo, profesor. La serie de casita, ¿no? La serie de casita. Ahora pasamos una más, Darío. Se considera alótropo. Ahora, profesor, cuando hablamos de alotropía, piensa en el diamante y el grafito, nada más. Profesor, con esa definición, tú tranquilamente tienes que tener la capacidad de dar la definición. Entonces dice, a ver, ¿qué es alotropía? Piensa en grafito y el diamante. Grafito está en tu lápiz. Diamante, no sé si has tenido la oportunidad de tener uno en físico. Yo todavía. El profesor es pobre, no ha tenido un diamante todavía. Claro, profesor. Entonces, ¿qué tienen en común? Que están hechos de ¿qué? De carbono. Nada más, pero son diferentes. Entonces tú mismo ya puedes armar tu definición. La alotropía significa un mismo elemento tiene dos estructuras totalmente diferentes. Recuerda, lo ideal es que tú mismo armes tu definición para que tú nunca te olvides. Cuando tú te memorizas una definición, es más complicado y más difícil de recordar que algo que tú mismo hayas creado. Entonces dices, ¿no? El carbono son al otro. Cuando dices, el carbono diamante, carbono grafito. ¿Qué es? Un mismo elemento tiene dos estructuras totalmente diferentes. Nada más, eso es alotropía. Entonces acá, de cajón, por ejemplo, de cajón. El otro carbono son el grafito y el diamante. Recuerda, ellos son los naturales. Tienes a los fullerenos, los tubos de carbono, que son los artificiales. Ese de casita, a ver. Vamos a la 4, a ver.
no corresponden al estado gaseoso, no corresponden al estado gaseoso, dice, lo que no corresponden al estado gaseoso. Sencillo, profesor, movimiento rápido de sus moléculas, claro, profesor. Hay un movimiento, mira acá la imagen, bueno, está muy reducida, ¿no? Ahí vas a observar todo. Esos puntitos que están, bueno, puntitos negros que están dentro de ese corchete, bueno, de ese envase color amarillo, ves todo. ¿La molécula cómo está? Movimiento. ¿El volumen cómo está? Variando, profesor. Entonces, el movimiento rápido de esas moléculas, claro, profesor. Volumen variable, tú mismo estás observando que el volumen sube y baja, sube y baja. Volumen variable. Forma definida, ¿cómo que forma definida? ¿No ves que está cambiando? Claro, profesor. Movimiento caótico. ¿Qué más, profesor? Una forma variable, porque varía, lo aplasto, dice el profesor. Y volumen variable, ¿no? Totalmente sencillo. Profesor. Regalado, regalado. Este se pregunta, porque ese se pregunta. Así de casita. También se pregunta. Bueno, está en su manual ese pregunta, ¿no? Di que la secuencia correcta con respecto a los cambios físicos y químicos. A ver, directo. Sublimación, profesor, físico. Condensación, físico. Quemar papel, químico. Presión de hierro, químico, profesor, ¿no? Leche agregada, químico, ¿no? Canceladora de leche, ¿no? A ver, señores, ni bien se acaba, al toque reiniciamos otro, al toque reiniciamos. Se va a acabar, al toque reiniciamos otro, ¿ya? Ni bien se acaba, de nuevo se vuelven a conectar, se vuelven a conectar.